guerra, no me tocó la época de los desaparecidos acá en Argentina, porque era muy chico, ya era, cuando terminó eso, empecé como uno está en la adolescencia al final, no me tocaron otras guerras, me salvé del servicio militar, nunca tuve que estar, entonces yo pensaba, me podría haber tocado tener que ir con un fusil a algún lado, o que se me proponga eso, y no me tocó, y si tengo que elegir, prefiero ser un soldado en esta batalla, digamos, ¿no? Contra este virus. Y digo, por ahí a veces las cosas, está bueno mirarlo a lo mismo, pero de otro lado. Y entonces suelo pensar en la mañana cuando me levanto, cuando me veo por ahí aturdido por días que son como muy locos, digo, mirá qué bueno, me tocó estar visibilizado como médico, estar visibilizado en el área donde estoy, y me tocó tener la suerte de no tener que mirarla de costado a esta pandemia, sino ser un actor principal. Y Dios me ha permitido tener una expertise, digamos, o un desarrollo que me permite jugar un papel en esto. Y está bueno porque a mí, capaz por mi personalidad, me sería peor no poder estar interviniendo. Y entonces estás interviniendo en vidas, estás interviniendo con la gente, con las familias, con el entorno, con la angustia. Y por ahí, capaz que la desgracia, digamos, o esta situación que no queremos, se termina transformando si lo encaramos de determinada manera como en una enorme oportunidad de brindarnos como personas, como médicos, ¿no? Me parece una cosa como muy desafiante. Y solo digo esto porque está relacionado un poco con el tema que hoy vamos a tocar, ¿no? Pero Víctor Frankl decía que la última libertad que nos queda es la posibilidad de elegir con qué actitud vamos a encarar aquello que no podemos modificar. Y me parece que está re bueno para nosotros eso. O sea, ni vos ni yo podemos hacer nada para que no venga la pandemia, eso nos es ajeno, pero sí podemos elegir la actitud proactiva para encarar esto y nada, me parece que por lo menos agradecer a Dios porque somos actores principales y nos permitió estar con las armas en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro saber, armas para poder encarar esto. Así que nada, gracias a Dios por eso. Amén. Gracias, Gustavo. Bueno, ahora vamos a seguir hablando del tema. Ahora cuando empecemos, estamos ansiosos por seguir ahí. Leo acá un pedido de oración de Eduardo, que puso, bueno, también Eduardo, como estudiante, pido por los alumnos que están luchando para seguir los estudios, ¿no? Si no me equivoco, hace unos 10 días por ahí, estuvimos con Marco, con estudiantes de medicina de todo Sudamérica. Fue lindo ese encuentro. Esto es lo que permite la pandemia también, porque antes jamás no íbamos a encontrar tanta gente así tan seguido. Y veíamos que hay estudiantes de varios lugares que directamente se trabó la carrera y están esperando que esto mejore. Y nosotros, bueno, o sea, acá en Argentina, dentro de todo, la carrera puede seguir avanzando. Con la UAP, gracias a Dios, podemos seguir avanzando con los estudiantes. Así que, bueno, orar por los estudiantes que por ahí no la están pasando bien en esta circunstancia de pandemia, ¿no? Porque es algo muy, muy especial. Yo no sé si hay algún pedido más de oración antes de hacer la oración. Le pedí al doctor Marco que haga la oración inicial. Si hay algún pedido más, y si no. Bueno. Entonces, Marco, igual después, si alguien quiere hacer un comentario, algún pedido más cuando terminamos, también esto es puerta abierta al diálogo, no es nada catedrático, o sea, esto es todo abierto. Así que, Marco, entonces para hacer una oración inicial. Oremos. Querido Dios, gracias por permitirnos juntarnos, gracias por permitirnos reunirnos para recibir su palabra. Señor, tenemos un llamado importante, un llamado pastoral, un llamado a tener misericordia con las personas, con los pacientes, con nuestro prójimo.
Tenemos pedidos, Señor, puntuales sobre familias, sobre hijos, pedidos de agradecimiento, pedidos sobre alumnos y todos los que están pasando algún problema en algún grado, Señor, de prueba en esta pandemia. Señor, que tu misericordia esté con cada uno, que tu bondad se manifieste para que cada uno también encuentre su propósito y responda al llamado en este tiempo oportuno. Gracias porque hoy tendremos la palabra con el doctor Ramos, su hijo, y dejamos todo en sus manos y que la transmisión, Señor, sea hacia su voluntad y por su voluntad. Amén. 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 Bueno, doctor Gustavo, todo el tema es todo tuyo. Gracias, Gustavo, por tu disposición, como siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias, Fernán. Sabes que, primero, gracias por la invitación. Cuando Alexis hace más o menos un mes me sugirió para poder compartir este tema, me resultó súper desafiante. El libro de Job es un libro tremendo, ¿no? en la palabra. Aborda por excelencia, es el libro en donde se aborda el tema del sufrimiento. Es llamativo, o capaz que no es llamativo, es lógico, que el primer libro de la Biblia del cual tenemos conciencia que se haya escrito sea el libro de Job, justamente. Más allá de las discusiones quién es su autor, la mayoría creen que es Moisés, pero en definitiva es un libro que aborda una temática probablemente sea la más compleja, ¿no? Harold Kushner dice en su libro, Cuando el sufrimiento de la gente buena, dice que hay una sola pregunta que es la pregunta fundamental, y es ¿por qué sufre la gente buena, habiendo un Dios poderoso y bueno? Y creo que todos los que estamos acá nos topamos antes o después con esa pregunta, probablemente antes que después, todos. Convivimos con el dolor ajeno y propio, pero ajeno seguro. Desde la facultad lo venimos viendo. Seguramente nuestros colegas muchas veces nos han tirado preguntas sobre esto. Seguramente las hemos tenido cuando hemos vivido situaciones personales, con pacientes que no les podés solucionar el problema. Querés y no podés. Creías que tenías capacidad para hacer tantas cosas con tu paciente y por ahí cuando vas a la realidad te das cuenta que podés hacer menos de lo que quisieras realmente hacer. O sea, esta es una pregunta muy fuerte y que toca con la voluntad de Dios, con los planes de Dios, con diferentes tipos de dolores que son banales, bueno, un dolor circunstancial, algún sufrimiento circunstancial que no molesta demasiado, hay otros sufrimientos que son destructivos de las personas. Y surgen muchas preguntas que son muy profundas y a veces me parece a mí, yo les cuento mi experiencia, uno no se anima a hacerlas porque no te animás a qué respuesta vas a tener para esa pregunta a veces. Entonces, nada, les propongo, y solo como colegas que somos, esto me parece un privilegio, yo estoy leyendo ahí que somos 33 que estamos conectados, es un privilegio, aparte como recién decían, excepto por esta pandemia, difícil que nos hubiéramos juntado de esta manera, así que aprovechémoslo, y a mí me gusta mucho esta plataforma porque nos permite interactuar, me gustaría muchísimo ir escuchándonos sobre esto, por ahí Werner, no hace falta agotar el tema de Job hoy, o sea, uno tira y vemos lo que llegamos, lo que podemos, y lo vamos haciendo en forma que todos vayamos, seguramente lo hemos leído y nos ha tirado muchas preguntas el libro de Job, y por ahí algunas respuestas. A mí me gustaría muchísimo interactuar, me enriquezco mucho con eso, así que los que quieran ponerse en el video para que nos podamos ver en la cámara, y los que quieran meterse y participar, yo feliz de la vida, así que les tiro la propuesta, ¿sí? Y básicamente quiero contarles un poco cómo lo entiendo este libro. ¿Se acuerdan cuando, creo que fue hace un mes y medio más o menos, que compartí un tema que fue sobre Lázaro y la resurrección y todo lo que vivieron ellas en torno al dolor? Ahí surgió esta idea de poder compartir el libro de Job. El tema es así. El contexto en el cual surge Job
tiene que ver con la gran pregunta que nos hacemos, y es cómo explicar el dolor de alguien bueno. Porque el dolor de alguien malo no nos molesta. Por ahí capaz que nos debería también entristecer, pero vamos a sincerarnos con nosotros mismos, no nos preguntamos mucho sobre eso, pero sí, cuando sufre un bueno, cuando sufre un inocente, cuando vemos el padecimiento de alguien que a nuestro juicio no lo está mereciendo, entre comillas, y permítanme usar palabras que pueden ser cuestionadas, pero yo creo que todos entendemos lo que estamos diciendo. Eso nos genera una gran pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos que hay muchos dioses como creían los griegos o los pueblos antiguos. Si hay muchos dioses, es muy sencillo. Te va bien, ganan los dioses buenos, a vos te va bien. Ganan los dioses malos, te va mal. Hace algo para que los dioses buenos ganen, y ahí vienen todas las cosas que la gente hacía, y si ganan los malos, te va a ir mal. No hay, el bueno sigue siendo siempre bueno, pero a veces el malo le gana. Y no hay mucho cuestionamiento. Pero cuando vos crees que hay un solo Dios, y ese único Dios es todopoderoso, omnisapiente, y planifica cosas para nosotros, tenés un Dios que es bueno, justo, y entonces tenés gente buena y justa que está sufriendo. Entonces, hay tres premisas. Cuando vos estás frente a alguien que sufre, podés explicarlo, para decirlo desde nuestra mirada, de tres maneras. O el que sufre, sufre porque es malo y se merece de alguna manera el sufrimiento, más, menos, hizo las cosas bien, hizo mal, algo pasó que sufre. O si él no es malo y él es bueno, Dios o no pudo evitarle el dolor, o Dios no quiso. Si Dios no pudo, de alguna manera ese Dios todopoderoso tiene una limitación en mi concepto de un Dios todopoderoso. Si Dios no quiso, tal vez no es tan justo como yo creía que era. Y eso es lo que te tira el libro de Job. Pequeña pregunta. Yo digo, nos tenemos que animar a meternos en estas aguas hoy. Pero les digo, por favor, dígame uno que no se topó con esta pregunta y le hizo ruido en su cabeza a lo largo de su vida profesional. A mí es la pregunta que siempre me vengo haciendo, y como les contaba la vez pasada, me explotó en la cabeza esta pregunta cuando perdí a mi hijita de 6 años. En ese momento, más todavía, porque ya es a título absolutamente personal. Y entonces, cuando abordás el libro de Job, fíjate cómo comienza. Si tienen sus Biblias, me van acompañando. Yo tengo una versión Reina Valera, revisión 2015. Me gusta mucho, pero no cambia el concepto según la versión que tengan. Vamos a ir salpicando algunos textos. Yo voy a tratar de que abordemos todo el tema, pero bueno, Werner, vos me haces así y la vamos cortando cuando llegamos el tiempo y nada, y lo que llegamos, porque es inagotable el tema y Job es largo. Pero fíjense cómo arranca el libro. Arranca diciendo, hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. A ver, primer concepto que salta como a la vista. Y repito, siéntanse libres de desmutearse y tirar ideas que van surgiendo. Casi parece difícil alguna manera más explícita que decir que alguien es bueno, ¿no? ¿No les parece? Cuando vos abrís el libro y lees esto, a vos te dice, es un tipo íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo digo, wow, ojalá de mí pueda decir eso Dios. Ojalá. No hay mejor forma, pero no solo eso, sino que además le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Es un tipo bendecidísimo por Dios. 10 hijos. Y además de eso, rico. Tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos siervos. Aquel hombre, además, era el más grande de todos los orientales. ¡Wow! ¿Qué tipo era este Job? Sus hijos, dice el versículo 4, que iban y celebraban banquete en la casa de cada uno. O sea, además, su familia se llevaba bien.
Además, tenía una familia grande, numerosa, rico, reconocido por su sociedad, bueno, y su familia se llevaba bien. No hay nada más que le podés pedir a Dios. Cualquiera de los que estamos acá, si Dios nos da una parte de esto, ya estamos hechos. Y todo esto lo tenía Job. Y sigue diciendo, además, en el versículo 5 y 6 te sigue contando que cuando terminaban sus reuniones familiares, él iba como padre, como patriarca, y oraba, hacía holocaustos. O sea, era un padrazo. Era un tipo ungido por Dios, tomado por Dios, bueno, recto. No deja ninguna duda el texto bíblico. Casi parece que Dios hace un esfuerzo enorme en mostrarte que era bueno. Como si la pregunta que te quiere contestar es ¿por qué sufre la gente buena? ¿Te das cuenta? O sea, es directo el concepto de Dios. Una vez que te lo presentó a Job, el acto seguido te abre una ventanita hacia el cielo. Y entonces te cuenta que en el cielo van los hijos de Dios. Esto comienza desde el versículo 6 en adelante. Y de pronto nuestro representante, porque así se lo permitimos nosotros, en Adán, ¿quién es nuestro representante? El diablo, Satanás. O sea, como decimos en el lenguaje común, bingo. Nos tocó de representante Satanás. Y él va allí y se presenta. Yo soy el representante de los muchachos estos que hay en la tierra. Y al parecer, nuestro Dios, un Dios de libertad, porque si no hay libertad no hay amor en el universo entero, es un Dios que tiene y debe escuchar a los representantes de los diferentes mundos y debe escuchar a Satanás. Y Satanás le cuenta que Dios es injusto. Y le dice, lo que pasa, Dios, que la gente te sigue porque les conviene. Te cuento, porque de esto se trata. Vos sos como un escudo universal que los protege contra el mal. Está muy fácil obtener obediencia y seguimiento así. Vos cambiás obediencia de la gente a cambio de protección. Y los humanos son vivos, no son sonsos estos seres humanos que vos creaste. Los tipos saben que si obedecen, si cumplen, si son rectos, vos les das protección. Son vivos, no te confundas, amor con viveza. Estos tipos son vivos y el universo escucha. Y esto suena, el diálogo que aparece ahí suena como desagradable para nosotros, porque parece como una apuesta entre Dios y el diablo, pero si vos te metés más profundamente en el relato, te das cuenta que es algo que Dios no puede evitar esto que se está presentando. Él debe responder porque hay inteligencias que lo están mirando. Y entonces Dios le dice, no es así, Satanás. Este hombre tiene verdadero amor, mi hijo Job. No, Dios, no tiene amor. Vos le diste esto, todo lo que le acabamos de decir. ¿Quién no te va a amar así? Un escudo universal que lo protege de todo. El tipo es un buen inversor. No confundas amor con buen inversor. Dios le dice, vas a ver que esto no es así. Tiene el universo que ver que estos seres me aman realmente. Y entonces le permite que se genere lo que ya conocemos en la historia que se generó. Y el diablo le destruye absolutamente todo lo económico, ganado, siervos, siervas, lo destruye económicamente y cuando termina de destruirlo económicamente, de un plumazo con un viento que viene del desierto, mueren sus 10 hijos. 10. Los 10 hijos desaparecen. El dolor en el que es sumido Job, difícil de imaginar para nosotros. En ese contexto, vuelven a encontrarse en esos encuentros que evidentemente hay en el cielo, y ¿viste que mi hijo Job realmente me ama? Digo, saquemos esto de la cuestión casi como de apuesta entre Dios y el diablo, porque está presentado así poéticamente, pero esto es algo que Dios no puede, repito, evitar. Es un Dios de libertad y tiene que convencer. Él no puede, si no se hunde el universo en el concepto del respeto a la libertad que hace posible el amor. Y entonces el diablo, que de paso te muestra cuán diablo es, porque no entiende del amor, le dice, Job no se enojó con vos porque vos no lo lastimaste a él. Si vos lo lastimás a él, Job seguramente que dice de todo de vos. Claro, el diablo no sabe de amor y no sabe que a alguien que perdió 10 hijos hay algún dolor mayor que vos le podés generar.
nada. Pero el diablo perdió su capacidad de entender lo que es el amor. El diablo está incapacitado para entender que hay gente, que hay seres que aman. Y como está incapacitado, creyó que era peor si él sufría, así él perdía las cuestiones económicas. Y sus hijos, por supuesto. Le genera todo el sufrimiento, el dolor, y comienza la catástrofe de Job. Además de sus hijos, después su esposa, dolida, lastimadísima por todo esto, pobre madre, se transforma en un elemento que Dios de pronto, que el diablo utiliza para mal de él. Esta es la escena. Y entonces el libro de Job de ahora en adelante discurre en charlas entre amigos que vinieron a hablar con Job y posturas que son tiradas y respuestas de Job. Durante los siguientes 37 capítulos es eso. Amigos, 4 amigos de Job, que demuestran toda la sabiduría oriental planteada sobre la mesa en torno a esta pregunta, y Job intentando explicar lo inexplicable para él, porque él no conocía todo esto que pasa detrás de telones que acabamos de ver nosotros, que él nunca lo vio. Entonces, se dan unos diálogos increíbles. Yo quería escoger algunos de estos, solamente algunos, y los invito a que después lo lean, lo vean, porque van a encontrar muchas cosas que tienen que ver con lo que vivimos todos los días. ¿Me acompañan? Vamos con algunos de ellos. Job, para empezar, fíjense en el versículo 10, dice, capítulo 2, versículo 10. Entonces, le responde a su mujer, que le decía, Job, ¿por qué no maldecís y te morís? Entonces Job le dice, has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. ¿Recibiremos el bien de parte de Dios y no recibiremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Y primer concepto que te tira Job. Job ve las cosas como las vemos los seres humanos. Y él veía que el Dios omnipotente, todopoderoso, le estaba generando sufrimiento. ¿Está claro? Eso es lo que veía Job. Porque en su concepción era Dios el que le generaba. El texto bíblico te muestra que había otra cosa detrás. Y si bien Dios estaba permitiendo que esto suceda, cosa que ya nos hace ruido, pero permitía, no es el que lo genera, pero el texto bíblico te lo expresa tal cual lo vivía Job. Dios mandó el mal. Y entonces él, sumisamente increíble, dice, aceptaremos el bien y no el mal, y lo acepta. Impresionante. O sea, te va tomando una dimensión increíble la figura de Job tal cual te lo está presentando. Y entonces a partir de ahí vienen sus amigos, y al final del capítulo 2 te cuenta que vienen sus amigos y hacen lo mejor que podrían haber hecho, lástima que no siguieron en esa conducta. El versículo 13 te dice, luego se sentaron en tierra con él por 7 días. Se llamaban Elifaz, Bildad, Zofar. Elifaz, Bildad, Zofar. Representan la sabiduría oriental, incluido Dios, por supuesto, en la explicación del dolor, del sufrimiento. Luego de 7 días se sentaron en tierra, 7 días y 7 noches. Ninguno de ellos decía una sola palabra porque veían el dolor que era muy grande. Qué bueno. O sea, lo mejor que hicieron ellos fue quedarse calladitos y padecer al lado de su amigo. Digo porque nos va tirando como tips el libro. Y primer concepto, no sé si es tan importante abrir la boca frente al dolor como es importante estar presente. No agregarle soledad al sufrimiento y al dolor que el otro está pasando. Y sus amigos estaban allí. Entonces, Job empieza a hablar. Y el capítulo 3, el título dice, Job maldice el día en que nació. Cuando vos lees, por ejemplo, el versículo 11, dice, ¿por qué no morí en las entrañas o expiré al salir del vientre? Versículo 16. ¿Por qué no fui escondido como un abortivo, como las criaturas que nunca vieron la luz? ¿Para qué darle luz al que sufre, vida a los de alma amargada, a los que esperan la muerte, que no llega aunque la busquen? Versículo 23. Al hombre cuyo camino está escondido, a quien Dios ha cercado. Está expresando lo que siente alguien que sufre. Se siente cercado por Dios, ahogado, no puede huir, no puede disparar. ¿Por qué nací para tener que estar padeciendo esto? Y verso 25. Casi parece algo
que a veces lo vemos en la medicina. Díganme que ustedes no lo han visto en pacientes suyos. El miedo que presentía me ha sobrevenido. ¿Cuántas veces lo hemos vivido esto, no? Lo que me daba terror me aconteció. No tengo tranquilidad, no tengo quietud, no tengo sosiego. Más bien me invade la desesperación. Es decir, te presenta a Job desesperado, a Job diciendo cosas de Dios del día en que nació, maldiciendo. Y el libro de Job te va a presentar a un Job defendiéndose y diciendo cosas muy fuertes respecto a Dios, muy fuertes. ¿Y sabes qué? Vamos a vender el final de la historia porque nos va a servir para analizarla. Al final de la historia, en el capítulo 42, si ustedes se acuerdan, creo que todos la conocemos, Dios aparece y dice, mi siervo Job habló verdad. Ustedes, sus amigos, no hablaron verdad. Y Dios le pide a Job que ore por sus amigos porque la ira de él se había levantado contra sus amigos porque no habían hablado de parte de Dios. Si esta explicación final no estuviera, les aseguro que Dios, si esta explicación final no estuviera, les aseguro que nosotros tomaríamos los dichos de los amigos de Job como dichos correctos, porque es lo que solemos escuchar, y van a verlo durante todo este libro de Job. Seguimos avanzando. Fíjense, yo acá puse expresiones de Job que se las voy a ir diciendo y les menciono dónde lo dice. Por ejemplo, en el capítulo 29, el versículo 4, Job dice que añora los días cuando está bien, cuando la visión de Dios era su íntima amistad. Típica expresión de aquel que está sufriendo. Añora el tiempo cuando no había llegado ese dolor todavía a su vida. Fíjense ahora, por ejemplo, capítulo 10, versículo 20. Déjame disfrutar un momento de alegría antes de mi muerte. No sé si a ustedes les ha pasado con sus pacientes, pero esto es muy, muy típico, yo lo veo muchas veces. La persona enfrentada a la muerte pide un momento como de descanso, de paz, antes que suceda. Un instante en el cual tener un momento de paz. Job está sintiendo eso. Les sigo contando algunas cosas. Acá dice otro texto en el capítulo, otros, no importa dónde, pero dice, ojalá muriera, pero no negó a Dios. No me queda fuerza para seguir esperando, ni razón para vivir. Capítulo 6 lo dice esto. No me queda razón para vivir. Se perdió todo, se perdió el sentido, no me queda razón para vivir. En el capítulo 6, versículo 13 dice, me quitaste mis recursos con los que me valía por mí mismo. De alguna manera lo traduje en un lenguaje nuestro actual. Es decir, el que sufre perdió los recursos con los cuales vivía y se defendía y entendía la vida. Más adelante dice, si pequé, ¿por qué te ensañas contra mí? ¿Te soy una carga? Le pregunta Dios en el capítulo 7, versículo 20. Preguntas que aparecen en aquel que sufre. Dios, ¿qué pasó con mi Dios que me cuidaba? ¿Te soy una carga, Dios? Sigue adelante. Dios me oprime y desprecia la obra de sus manos. Eso lo dijo en el capítulo 10, versículo 3. Acuérdate, le pide a Dios, que vos me hiciste. Dios, ¿qué te pasó, Dios? Vos me hiciste. ¿Te olvidaste que me creaste? Esto lo dice en el capítulo 10, 3. Son palabras del que sufre. En el capítulo 9 dice lo siguiente, versículo 22. ¿Todo te es lo mismo? Destruyes a buenos y malos por igual. Te burlas de la angustia del inocente. Tapas tus ojos delante de los jueces ante las injusticias. Si no lo hace Dios, ¿quién? O sea, su dolor lo lleva a analizar el dolor del mundo y ve que hay mucha injusticia, mucho dolor. Y entonces Job dice, ¿qué pasa con el Dios que yo conozco? Es que cuando llega el dolor, cala tan profundo que hace que te preguntes las mismas bases de tus creencias. El dolor te conmueve y genera un cimbronazo en el ser humano que hace que revisemos todos los pensamientos fundacionales de nuestra comprensión de Dios. Por eso el dolor nos genera todo lo que nos produce. Y Job dice, ¿qué pasó con Dios? ¿Dónde está el Dios que defiende la justicia? ¿Dónde está el Dios que defiende al desvalido? Dicen varios otros lugares.
sigo leyendo un poquito más adelante. En otra parte, está muy interesante, capítulo 13, le pide a Dios que le muestre su pecado porque se siente perseguido por Dios. 13:23. Y de ahí en adelante. Y se siente, dice la expresión, miren esto que interesante, como Job seguía buscando una causa para su dolor, él dice, che, pero no soy santo, pero tampoco tan malo. ¿Por qué me está pasando esto? Y entonces, Job en el capítulo 13, ¿sabe lo que hace? Y pensemos si eso no es algo que pasa con el dolor y es complicado que nos pase. Dice que empieza a revisar su vida para atrás y le dice a Dios, estoy acosado por los errores de mi juventud. ¿Quién puede sacar inmundicia, de la inmundicia sacar pureza? Job empieza a revisar su vida para atrás y empieza a cuestionarse si en su juventud hubieron pecados y errores que ahora los está pagando de esta manera. Es fuertísimo el texto, porque el dolor lo lleva a revisar su vida, pero revisarlo de una manera, si quieren, negativa. ¿Por qué? Porque Job compartía lo que compartían toda la humanidad. ¿Qué compartían? El concepto de que algo tuvo que tener distinto Job para que le pase lo que le pasa. Y ese algo, él estaba buscando qué era, y como no lo encontraba ahora, revisaba su historia de vida. Entonces esto, colegas y hermanos, esto es tremendo para tener presente nosotros, porque el dolor, si te lleva a revisar negativamente tu historia buscando justificativos, vos y yo vamos a encontrar siempre en nuestra vida justificativos, porque no somos santos y nuestras vidas están llenas de defectos. Entonces al dolor le agregás culpa, al dolor le agregás carga emocional. Y entonces la religión que tiene que darte paz para un momento de sufrimiento termina agregándote un padecimiento porque está la culpa en torno al dolor. Sigue diciendo Job. En el capítulo 16, versos 6 al 9. Dios es mi adversario, destruyó mi familia, me desgarra, me persigue, rechina los dientes contra mí, me clava la mirada, se sentía mirado por Dios. Difícil expresarlo con palabras más claras. Como Job estaba sintiendo y como siente aquel se siente destruido por el dolor. Y cree en un Dios que es poderoso y que es bueno. ¿Cómo lo explica? Sí, en el capítulo 24, el clamor de los moribundos, de los que sufren injusticia, pobres y huérfanos, sube pidiendo ayuda y Dios ni se da por enterado. Capítulo 24, entre el versículo 9 y 14, busqué algunas expresiones. Es muy fuerte lo que Job dice acerca de Dios, pero ¿sabes qué? Primero, otro concepto que me queda claro de esto, Dios no se horroriza porque el que sufre diga cosas así, ¿se entiende? Dios no envía un rayo poderoso para que lo destruya a Job, porque ¿cómo Job va a osar decir estas cosas delante de Dios? Porque Dios sabe que está hablando alguien que sufre. Esta semana compartí con unos amigos una expresión que me gustó mucho. Si cuando analizamos al otro lo analizamos como alguien que sufre, seríamos mucho menos crueles en nuestro juicio de los demás. Y Dios te ve a vos y a mí de esa manera, como gente que sufre. Y no se horroriza por las cosas que Job le dice. ¿Sabes qué? Cuando juntás todas esas expresiones que yo hoy las junté acá para compartirlo con ustedes, ¡wow! Decís, esto le dice Job a Dios, y Dios al final no le da un coscorrón a Job, por lo menos por semejantes palabras que dijo. No. Dios sabe que van de un corazón que sufre. Entonces, lo primero que me surge a mí, y a mí me ayudó mucho esto en mi tarea médica, Gustavo, no te desesperes por corregir las expresiones incorrectas de aquellos que están sufriendo. Déjalo. Si Dios lo deja a Job hablar, yo no lo voy a dejar al otro decir lo que siente de dolor, en el contexto del dolor. Dios lo comprende, no lo vamos a hacer nosotros. Y sigue la historia. Entonces, ahora voy a compartirles a ustedes algunos conceptos que dicen los amigos de Job. Busqué algunos. Por ejemplo, aparece Elifaz y le dice, capítulo 4, versículos 6 y 7. Perdonen, voy salpicando porque después por ahí se los puedo dar por escrito al material, pero porque es como muy difícil si no abordar el libro, ¿no? Se hace muy, muy, muy pesado. No debes confiar en que temes a Dios, le dice Elifaz, porque todos compartían el concepto que compartía Job. Y ahora
Elifaz le dice, Job, ¿no debes confiar en que temes a Dios? ¿Que tu conducta es intachable? ¿Qué inocente y qué íntegro pereció? O sea, Job, la pregunta era muy clara. Job, si sos íntegro, si sos inocente, ¿no tenés que confiar en Dios? Míranos a nosotros, saludables, bien. Confiamos en Dios. ¿Confiamos en qué confiamos de Dios? Fíjense la cuestión de concepto errado. Confiamos en nuestra integridad que permite que el amparo protector de Dios esté sobre nosotros. Job, vos deberías confiar en lo mismo si el amparo protector de Dios está sobre vos. Sigue diciendo, capítulo 22, sométete a Dios y vuelve a Él y tendrás prosperidad. ¿Sabes lo que me hace mucho ruido de estas expresiones? Que son expresiones que solemos utilizar. ¿O no? Sométete a Dios y tendrás prosperidad. Y Dios advierte a Job que ore por sus amigos al final, porque su ira se levantó porque no hablaron de parte de él. Y a veces pensaba, tratando de entender todo esto, y digo, tal vez en parte son conceptos cerrados, en parte pueden haber conceptos que en sí mismos no son errados, pero son aplicados incorrectamente, ¿se entiende? O sea, son verdades aplicadas incorrectamente a la persona que no se debe en el momento que no se debe y genera un efecto que no es la idea que genera. Pero es tremendo decir esto cuando alguien está sufriendo. Dios, este es Eliú ahora, parece un personaje Eliú al final. Es muy interesante porque Eliú es el más joven de todos. Y se levanta enfervorizado en los últimos capítulos y habla con Job y lo quiere convencer de su error. Y le dice a Job, Dios habla una y mil veces, esto está en el capítulo 33, verso 27 al 30. Dios habla una y mil veces, a veces nos castiga con dolor hablándonos. Cuando leí esto dije, Dios, perdóname porque yo dije algo muy parecido muchas veces. Y repito lo que dijo Eliú, y Dios dice que no es la voluntad de Dios lo que dijo Eliú. Dios habla una y mil veces. A veces nos castiga con dolor y dolencias hablándonos. Es decir, Dios intenta hablar y en algún punto, el texto completo dice habla por medio de sueños, en diferentes cosas, y a veces con intensos dolores en los huesos, dice. Es decir, el dolor, Job, es el lenguaje de Dios para advertirte y que vos captes lo que te está diciendo. A ver, cuando vos lees de esta manera, hurgás en el libro de Job, te sorprendés por lo parecida que suenan estas expresiones a las nuestras. Y cuando Dios dice al final que esto no era la voluntad, es decir, wow, los quiero llevar a un texto que me impresionó y me puso como la piel de gallina, que está en el capítulo 4, en el versículo 12. Fíjense lo que dice Elifaz. Fíjense si no es un pensamiento, porque ahora que sabés que no era la voluntad de Dios lo que él dijo, sino es un pensamiento casi parece que tuvo una visión diabólica. No digo que lo sea, solamente les comparto lo que la lectura del libro me viene a mi mente. Están conmigo, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Un mensaje me ha sido traído en secreto. A mi oído ha percibido un susurro de ello. En medio de los inquietantes pensamientos y de las visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y estremecimiento que aterraron mis huesos. Entonces, un fantasma pasó frente a mí e hizo que se erizara el vello de mi cuerpo. Se detuvo, pero yo no reconocí su semblante. Ante mis ojos había una imagen. Oí una voz apacible, una voz apacible. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más puro que su hacedor? Y sigue discursando sobre este tema. ¡Wow! Cuando vos lees el texto, da la impresión que un demonio mismo le susurra a este Elifaz y le expresa algo muy típico de expresar en nosotros. Lo que le dice es un concepto que no es incorrecto en sí mismo, pero que aplicado incorrectamente da un mensaje destructivo y no constructivo. Le dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más puro que su hacedor? O sea, Job,
vos estás diciendo que sos justo, que sos bueno, pero vos estás queriendo decir entonces que Dios en algún punto no es justo. Job, ¿qué estás diciendo? Mirá tu vida, mirá tu historia, mirá tu pasado. Estos son los pensamientos que llevaron a que Job después cuestione su historia pasada y busque pecados y errores que justifiquen su situación actual. O sea, es muy fuerte el planteamiento que le hacen los amigos de Job a él. Y quiero llevarlos al último pensamiento, que me parece que es como demasiado claro y contundente en el concepto de y este sí me gustaría que lo busquen, que es el capítulo 34, versículo 9. Job 34, 9. A ver si me acompañan. Job 34, 9. Este es Eliú. Y Eliú le dice, versículo 7 al 9, 34, 7 al 9. ¿Está alguno ahí que lo quiera leer? Si alguno quiere leerlo, lo lee. Si no, lo leo yo, pero por ahí me gustaría capaz cambiar la voz nomás. 34, 7 al 9. Este es Eliú que está hablando al final de sus discursos con Job. ¿Alguno? ¿Leo yo nomás? Ahí está, dale. Adriana. Adriana. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua, ya en compañía con los que hacen iniquidad, y anda con los hombres malos? Porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Es una versión 960. Bueno, pero vale. En la mía dice, el hombre no sacará ningún provecho de estar de acuerdo con Dios. O sea, a ver, lo que Eliú está diciendo es, a ver, por favor, amigos más viejos que yo, pero no parece que tengan tanta sabiduría, porque eso, el discurso de Eliú es así un poco fuerte, como joven arrollador, digamos, ¿no? Dice, se dan cuenta que lo que está diciendo Job es muy, muy complicado, porque lo que dice Job es que él es justo, él es bueno y está padeciendo. Si lo que él dice es así, es peligrosísimo para nuestros conceptos religiosos, porque él está diciendo que no sacamos ningún provecho de actuar de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Están entendiendo conmigo el texto? ¿Lo vamos siguiendo? Él le dice, es peligroso que este pensamiento de Job se divulgue, porque él está diciendo que obediencia no es intercambiable con protección de Dios. Y para el religioso es un argumento muy poderoso venderle a los feligreses obediencia a cambio de protección, amparo universal de todo sufrimiento a cambio de obediencia. Eso fue lo que Satanás estaba cuestionando de Dios en el cielo. El mismo concepto, y es el mismo concepto que los religiosos acá estaban queriendo defender. Es muy peligroso que Job se sostenga que es justo. Hay que demostrar que Job es injusto para que entonces tenga sentido y merezca el sufrimiento que está teniendo. Job, que se sabe que no es particularmente injusto, no puede explicarlo de esta manera su sufrimiento. Y como no puede explicarlo, le quedan dos opciones. O Dios no es justo, o Dios no es poderoso. Entonces, opta por discutir el poder de Dios, no lo puede discutir. Entonces opta por cuestionar la justicia de Dios de alguna manera, en algunos párrafos, y es como que va y viene. ¿Vieron que todo el texto va y viene? Es como que acusa a Dios y le dice cosas y después, no, Dios, me arrepiento. Yo sé, después tiene textos lindísimos como, yo sé que mi Redentor vive y que un día me levantará del polvo. O sea, es ese hombre que está en el sufrimiento y en el dolor padeciendo la crisis de su fe porque se siente atacado por un Dios que no está entendiendo, no está comprendiendo y no capta dónde está su error que justifique su mal. Este es el centro de la discusión. Después sigo leyéndoles algunas cosas de esto. A ver, acá busqué otros textos. Por ejemplo, el tema en cuestión es el siguiente. Y esto lo sabemos, y ustedes lo saben como colegas. Nada nos complica más la cabeza a los médicos que no entender por qué aparece una enfermedad, ¿o no? Necesitamos entender
la causa que llevó a que alguien padezca. Porque si entiendo la causa, puedo prevenir el problema, ¿está claro? Si yo no entiendo qué generó algo, no puedo evitarlo. Entonces, es útil, es valioso vivir en un mundo lógico donde si yo soy obediente, cuidadoso y hago las cosas que Dios me plantea, a cambio tengo protección de Dios para que no me pueda pasar ningún problema. Esto es un mundo lógico en donde todo va bien hasta que vos sos el que sufrís y hasta que vos te ves a vos mismo como que no sos un tipo que haya hecho algo tan complicado como para que le pase esto. O hasta que ves el dolor destructivo de otro y decís, ¿qué pasó acá? Y lo conoces tanto como para darte cuenta que no es justo lo que está pasando. Entonces, todo el esquema, el marco en el cual habíamos construido nuestra religión, se derrumba. Y el dolor nos puede llevar al quebrantamiento absoluto de nuestra fe en Dios. ¿Por qué? Porque la base de nuestra confianza, que era este contexto lógico, obediencia, salud, desobediencia, enfermedad, obediencia, prosperidad, desobediencia, quebranto, no se cumple. Entonces, esta es la crisis que hay en el fondo en el libro de Job, con 1000 textos más que no vamos a entrar ahora. Job en un momento le clama a sus amigos, le dice, hey amigos, ustedes van a escuchar las palabras del desvalido, ¿por qué me juzgan con mis palabras? ¿No se dan cuenta que Dios me está torturando, me está quebrantando? Tengan clemencia, y pide clemencia a sus amigos. Es muy fuerte cuando lees eso de Job. Es incómodo para nosotros salirnos de ese concepto de papá protector de todo de Dios. ¿Sabes qué? Es como nos pasaba a vos y a mí cuando teníamos a nuestro papá. Vos tenías que subirte a un avión, bueno, probablemente no sé a cuánto de nosotros nos pasó eso, pero tenías que enfrentar algo, o venía alguien a agredir, o había algo muy grave que estaba pasando, y ¿sabés todo lo que vos necesitabas para sentirte segura? Era darle la mano a papá, ¿o no? Le dabas la mano a papá y estabas seguro. Y un día te diste cuenta que papá no te podía evitar todos los sufrimientos, ¿o no nos pasó eso? Un día nos dimos cuenta que papá no podía evitarnos todo. Y un día como cristianos nos dimos cuenta que Dios no es posible que nos evite todos los padecimientos que podemos tener. En ese momento, es un momento de tremenda crisis, pero es un momento de crecimiento. Y el libro de Job te pone frente a eso. Y entonces llegamos a mi entender, humildemente, una revelación que hasta ahora nunca la había visto en el libro de Job. Acompáñenme al capítulo 40 de Job. Capítulo 40, al final del libro de Job. Capítulo 40, Dios aparece. En realidad aparece en el capítulo 38. Y Job, primero lo que le dice Dios a Job, como queriendo descorrerle el velo, le dice, Job, ¿quién oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Acababa de leer el 1. Cíñete los lomos como un hombre y yo te voy a preguntar y vos me vas a responder. Y empieza a hablar Dios. Y Dios no le dice por qué está sufriendo, solo le dice, Job, el universo, el mundo, esta historia es tanto más compleja de lo que vos te imaginás, es tanto más complicado de lo que vos te imaginás. Entonces le dice, Job, ¿dónde estabas vos cuando yo fundaba la tierra? Job, ¿dónde estabas vos cuando armaba el universo? Y todo el capítulo 38 hace eso. Después lo lleva a los animales salvajes. Job, ¿cómo sucede esto, aquello y aquello? Y le habla de los animales salvajes. Después lo lleva a aspectos de la naturaleza, de los astros. Acá a veces cosas chiquitas y cosas grandes. Y Dios le muestra a Job que hay un universo alrededor de él que él, Job, no puede entender, comprender ni tampoco manejar. Es la primera revelación que Dios le da a Job. Job, esto te excede. No podés entender esto. Es como que no le explica lo que pasaba en el cielo con Satanás y con el resto del universo, pero sí le dice, hay más. Necesito que sepas que hay más. Y sigue hablando Dios. Pero en el capítulo 40, Dios aparece en un torbellino, versículo 6, 46. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. Cíñete los lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me lo harás saber. ¿Acaso vas a invalidar mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte vos? ¿Tienes un brazo como el de Dios? ¿Truena con una voz
como la de él? Adórnate, pues, de majestad y alteza. Vístete de gloria y esplendor. Difunde tu indignación y tu furor y mira a los soberbios y humíllalos. Mira a todo soberbio y somételo. Pisotea a los enemigos en tu sitio. Entiérralos juntos en el polvo. Encierra sus rostros en lugares ocultos. Entonces yo también reconoceré que en tu mano derecha está la victoria. A ver, ¿qué le dice Dios a Job? Job, así que ¿querés jugar a que sos Dios? Job, ¿querés jugar a que en tu mano está el poder? Ceñite los lomos y hacé que haya justicia en todo lugar en el mundo donde hay injusticia. Hacé que todo soberbio reconozca humildemente a Dios. Hacé que donde las cosas están funcionando mal, funcione todo bien. Si vos, Job, lográs esto, entre comillas, cosa que yo no he logrado, ¿se entiende? Job, si vos lográs esto, cosa que yo no he logrado hasta ahora, entonces la salvación está en tus manos. Vos tenés la salvación. ¿Sabes por qué? Esta expresión de Job, de la propuesta de Dios, Job, solucionar el problema de la soberbia, el problema del orgullo, el problema de la maldad, del dolor, solucionarlo, es la misma expresión que aparece en Isaías, en el capítulo 13, versículo 9 al 13, donde Dios dice que en el día final, cuando Él haga el juicio sobre la tierra y cuando termine el mal, Él va a hacer caer a todo soberbio, a todo aquel que produce dolor, a todo sufrimiento. O sea, Dios le dice a Job, Job, vos sos capaz de hacer esto que yo voy a hacer en el momento, en el único momento que lo podré hacer final. Si vos lo podés hacer ahora, Job, la tenés más clara que yo, Job, entonces. La salvación está en tus manos. ¿Se entiende lo que digo? O sea, Job, Dios lo lleva a Job a decirle, Job, tal vez de las tres cosas que vos tenés que manejar, Dios omnipotente, Dios bueno y justo, y Job justo o injusto, yo no te cuestiono, Job, si vos sos justo o injusto. No estoy diciendo que seas particularmente injusto. Yo te sigo amando, no cuestiono el amor que te tengo. Tal vez, Job, si entendés la complejidad del universo, entendés que no puedo evitar todo lo que quisiera evitar. ¿Se entiende el concepto? La propuesta que yo les tiro hoy, y esto es para que lo vean en el libro de Job, lo escudriñen, es ¿qué tal si de pronto, por razones que exceden a tu razonamiento y al mío, hay un Dios que tiene limitaciones por las cuales no puede, aquí y ahora, hacer que todo suceda tal cual su voluntad es de que no haya dolor? ¿Se entiende? Si me das a elegir, prefiero este Dios y no un Dios que pudiendo evitar todo no lo evita por alguna otra cuestión. ¿Sabes por qué? Porque si yo creo que Él puede evitarlo y no lo evita, es casi, y perdóneme, pero usa expresión, estamos entre colegas hablando, casi sería una situación de sadomasoquismo. Un Dios que pudiendo evitar que pase una desgracia vil, como puede ser la muerte de un niño, como puede ser la violación de un niño, como puede ser esas situaciones de destrucción de la otra persona, terribles, aberrantes. ¿Cómo es posible que Dios, pudiendo evitar eso, no lo evita por alguna magna razón superior que aducimos? Un Dios así, ese Dios, si un ser humano hace eso, decimos que es un monstruo. Y eso pensamos por algún punto de nuestro Dios. Si eso es así, curiosamente, a la persona que está padeciendo le decimos, hay algo, una voluntad, hay algo que te está generando, te está destruyendo esto, pero tenés que aceptarlo. Y no solo aceptarlo, sino además a aquel que no te está evitando esto y que te está generando el sufrimiento, tenés que amarlo y tenés que acercarte. ¡Wow! Excepto que sea masoquista, es difícil la propuesta que le hacemos. Por eso, mis hermanos y mis colegas, el sufrimiento y el dolor que tergiversa la figura y tergiversa la imagen de Dios, es el arma predilecta del diablo
para que la gente se aleje de Dios. Y vos y yo lo vivimos todos los días y ustedes saben lo que estamos hablando. Es el arma que ha puesto en un razonamiento humano y Dios, sabiendo esto, elige todo este libro de Job para enseñar que no es como nosotros estamos creyendo. Dios es poderoso, es todopoderoso, pero en el contexto en el que estamos no puede hacer todo lo que quisiera. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban con este ciego ahí en el capítulo, creo que era 9 de Juan? Aparece el ciego y los discípulos dicen, Señor, ¿quién pecó? Este o sus padres. ¿Recuerdan el hecho? ¿Quién pecó? Este o sus padres. Estos seres humanos, ¿cómo somos? Hay un tipo que está sufriendo y vos vas a tener una discusión teológica sobre este tipo. ¿Se entiende? O sea, hay alguien que está padeciendo y vos y yo no vamos a discutir la teología de la ceguera. ¿Cómo es posible que el ser humano haga esto? Y Jesús le dice, pero muchacho, acá no... La pregunta no es si el padre, la madre, él o quién. El tema es que él está ahí para que el poder de Dios se manifieste en él. Y ahí estamos vos y yo como médicos. Está ahí para que sienta que hay alguien que se compadece con él, para que sienta la presencia de Dios con él. Y Job, al final del libro, Dios no le explica nada a Job. En el capítulo 41, de paso, Dios habla del Leviatán. Es interesante, porque el Leviatán es una figura mítica, una serpiente marina. No sabemos bien qué era, pero en la mitología está. Y representaba el mal. Curioso, una figura de una serpiente representa el mal. Y en el libro de Isaías y Salmos aparece el Leviatán como que Dios destruye al final de la historia al Leviatán, que no lo está destruyendo todavía, porque por alguna razón no está pudiendo hacerlo. Y entonces en el capítulo 42, Job, después de todo esto, dice, 42:3 al final, dije ciertamente cosas que no entendía, dice él, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. Escucha, por favor, yo te preguntaré y tú me lo harás saber. Y esta expresión la conocemos todos, pero es bellísima. De oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. O sea, Dios, no me explicaste por qué pasó lo que pasó, pero yo antes te conocía de oídos y ahora te he visto. Después de vivir lo que he vivido, he llegado a un conocimiento tuyo, Dios, distinto, más profundo, más único que el conocimiento que tenía antes. Y entonces se cumple el gran objetivo de Dios en torno al dolor y al sufrimiento. Y escúchame bien estos conceptos que te menciono ahora. Hay 3 opciones frente al dolor. La primera pregunta que te hace frente al dolor es, ¿por qué? ¿Y sabes algo? Parecería que no siempre hay un por qué. Hay un porqué macro, grande, el pecado, el sufrimiento, pero no siempre hay un porqué para cada cosa. Y en mi mente explotan las historias de pacientes. Si por ahí este tema lo seguimos otra vez, tengo un videíto de una chica, paciente mía, Daniela, 7 años hace que está en un centro de rehabilitación, yendo y viniendo a la terapia intensiva, muchas veces al borde de la muerte, porque tiene porfiria aguda e intermitente, con afectación gravísima de sus nervios. ¿Y sabés lo que es curioso esto se los dejo para otra vez? Ella te dice que, ¿sabés cuál es su texto preferido? Salmo 91. A mí me explota la cabeza. Salmo 91, que dice que no te tocará plaga, que no va a pasarte nada. Ese Salmo 91 me dice, Gustavo, ese es mi salmo que me sostuvo. ¿Sabes por qué? Porque la pregunta no es por qué pasan las cosas, porque no tenemos respuesta siempre. Y te pido que pienses, si no es correcto lo que te digo ahora, pensalo nomás. Tampoco es para qué. Porque si la pregunta es para qué, estás dando por entendido
que había un Dios con una intencionalidad de que algo pasara para generar algo, ¿se entiende? Y es muy monstruoso pensar en eso cuando pasan cosas monstruosas, ¿se entiende? Cuando pasan dolores de los aberrantes que no queremos ni decirlos en esta charla, porque son demasiado aberrantes y todos saben a qué me refiero, a qué cosas me refiero. Cuando ese dolor, yo le pongo un para qué, esto pasó para algo, doy por entendido que hay un Dios que pudiendo hacer las cosas distintas, las encamina para ahí para que yo entienda algo. Entonces esto me evita, yo no puedo rechazar esto que me pasa, no puedo sentir bronca por lo que me pasa porque me lo están viendo Dios de alguna manera. Me acuerdo que esto me lo dijo una paciente mía, después de una charla que tuvimos sobre esto, llorando, me dijo, doctor, me acaba de liberar del problema que tengo desde chiquitita. Mi padre me abusó y yo nunca pude rechazar eso feo que hizo conmigo porque me enseñaron que para algo Dios me lo había mandado. Y lo que ella entendió es que tal vez la propuesta con el dolor es la tercera que ahora te voy a proponer. ¿Qué tal si hay cosas que pasan sin sentido porque estás en una guerra donde hay balas que van y vienen? ¿Qué tal si hay cosas que pasan que no tienen sentido ni tienen propósito? Porque vos y yo somos parte de una guerra y no todo puede ser evitado por ese Dios paternalista y protector que tiene que respetar las reglas que hay en un mundo libre en el que vos y yo estamos. Pero ¿qué tal si la propuesta de Dios en Romanos 8:28 es: a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien? Yo no les envié todas las cosas, pero no les solté la mano mientras pasaban por todas esas cosas. Y como no les solté la mano mientras pasaban por todas esas cosas, ellos, una vez que pasaron por esas cosas, se inclinan ante mí y dicen, Señor, ahora que ya me pasó esto, ¿qué? ¿Se entiende? No te pregunto para qué me enviaste esto, porque no creo que me hayas enviado esto que sufro, que padezco, que me destruye. Pero ahora que pasó esto que sucedió, tomado de tu mano te pregunto, ¿y ahora qué? Es decir, posteriormente a que pasó el dolor y el sufrimiento, lo cargo de sentido por la respuesta que le doy a aquello que me pasó. Y la respuesta está en relación a mi unión con Dios, que no me suelto. Entonces, aunque pase algo destructivo, termino sacando de esto una lección que me prepara a mí de una manera única para poder enfrentar algo que si no, no estaría capacitado. Les dije la vez pasada y se lo repito ahora, mi experiencia. Dios no quiso que se ahogue mi hija, pero se ahogó. Pasó. Dios no tenía un propósito con eso. Dios hubiera querido que Larita viva. No tengo ninguna duda de eso, pero pasó. Pero una vez que pasó, no soltarme de la mano de Dios me permitió preguntarle, Dios, ahora que soy un papá que perdió una hija, ¿qué? ¿Y sabes algo? Hoy puedo entender el padecimiento y el sufrimiento de muchos de una manera que nunca hubiera podido si mi hija no lo hubiera perdido. Pero si me das a elegir, elijo no perderla. No pude elegir. Frente al dolor, no podés elegir. Dios muchas veces no puede evitarlo, pero no te suelta y te dice, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. ¿Recuerdan? Cuando pases por el agua, yo estaré contigo. Podría haber dicho que no pases por el agua, pero el agua no la sacó. Él dijo, soy el Dios de los huérfanos y de las viudas. No evito que sean huérfanos, no evito que sean viudas, pero soy el Dios de ellos. Estoy mientras sucede el dolor. Entonces, el padecimiento y el sufrimiento se carga de significado posterior. Entonces, un agente del enemigo que quería destruirme, que era mi hija perdida, se transforma en un agente divino
que me preparó de una manera que no podría haber adquirido si no hubiera pasado esto. Pero Dios no quería que pase, pero no me soltó cuando pasaba. Y eso sucedió con Job. Y termina el libro de Job con un Job. Esto es increíble. ¿Sabes algo? Dios Todopoderoso puede crear un universo, pero Dios no puede hacer y obligar a que alguien lo ame. ¿Me entendés lo que te digo? El más poderoso de los dioses, de todos los dioses que existan, nuestro Dios, no puede hacer que una sola persona, no puede obligarlo a que lo ame. Ustedes saben cómo es esto. Si yo te obligo a que me ames, se llama violación, no es amor. Porque el amor necesita libertad. Entonces, permitimos usar esta figura que a mí me conmueve. Cuando en medio del sufrimiento captaste que la obediencia y el seguimiento a Dios fielmente no te protegió de esto, entendiste que te pasó igual lo que te pasó, tal vez, por primera vez, tu Dios recibe adoración y amor tuyos en la más absoluta libertad, porque ya no hay ninguna conveniencia de protección, ni conveniencia pactada de cambiarla por cuidado de Dios, porque te pasó y sufriste. Entonces, libre, totalmente libre, amás a tu Dios. Y tu Dios lo muestra a Job, al universo. Miren cómo me ama Job. Ya no cambia obediencia por protección. Y aún así me ama. ¿Se dan cuenta que puedo ser amado por estos seres que tanto amo en la tierra? Y entonces sucede una escena que, ¿vieron como decimos de esas cosas de teatro muy buenas para alquilar balcones? Job, enfermo, llagado, rotoso, dolido, cerca de la tumba de sus 10 hijos, su esposa que no podía darle apoyo, recibe el pedido de Dios decirle: Job, urgente, orá por tus amigos. ¿Qué amigos? Tus 3 saludables y bendecidos amigos que están acá, porque no hablaron de parte mía. Y cuando vos y yo esperamos que los 3 saludables estén orando para la recuperación del enfermo, la Biblia te conmueve el pensamiento mostrándote al enfermo arrodillado, orando por sus amigos, para que Dios los perdone por no haber hablado de parte de él. Uf, a mí me gusta pensar que explota nuestra cabeza cuando vemos eso. Nada, da para mucho más el libro de Job. Nos fuimos larguísimo, pero estúdienlo, véanlo. El libro de Job casi me animo a decir lo que fue escrito para nosotros, para los médicos. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Me dejaste mudo. Muchas gracias. Dios dirige todo. Hay veces que el médico a veces cometemos errores. Por ejemplo, cuando viene un paciente con cáncer de pulmón y hay cierto sadismo de parte de nuestro decirle: eso te pasa porque estuviste fumando. Y justamente, o te pasa por el infarto que tenés, lo tenés por tanta carne, tanto asado que comiste. Y no es el momento para decir eso, porque esa persona no necesita que le recordemos sus errores. Así como Dios no nos recuerda, gracias a Dios, Dios no nos está recordando nuestros errores, no necesita el paciente que nosotros recordemos sus errores. Werner, en ese sentido que decís vos, es que me pega mucho en la cabeza, conceptos correctos aplicados incorrectamente son destructivos. Conceptos correctos aplicados incorrectamente, que es como vos estás mencionando, son destructivos. Tenerlo presente. Tal cual. No, realmente, bueno, un tema para hablar muchísimo. Y ahí surge también el Salmo 1, ¿no? El Salmo 1 que, lo leo rápido: bienaventurado el varón que no tuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de escarnecedores. Es como un árbol, ¿no? Que
que siempre va a estar todo bien. Bueno, y ahí viene un montón de ideas que también está dentro de todo esto. También está todo dentro de todo esto. Al final, realmente todo va a salir bien cuando se acabe esta pandemia del pecado, ¿no? Y ahí sí vamos a poder disfrutar y Dios va a hacer la justicia que tiene que hacer. Pero ahora estamos acá. Y la vida es así y no tenemos nada comprado. Esa es la gran verdad, más que la salvación que es dependiendo de Dios, ¿no? ¿Sabes qué? Solo te digo, porque uno va tirando cosas que quedan picando, ¿no? Y se los tiro porque somos colegas y sabemos de qué hablamos. A mí me sigue pegando mucho y estoy buscando que Dios, porque cuando algo te desequilibra el pensamiento está bueno porque creces. Estoy buscando que Dios me vaya mostrando más cosas, algunas me las va mostrando, respecto a lo que vos mencionabas recién, Werner, textos contundentes como el Salmo 91, como el Salmo 1, contundentes de la protección de Dios, y de pronto pasa esto. Y me animo a decirlo acá, pero con mucho cuidado y no queriendo ser malinterpretado, pero sí capaz de sembrarle un poquito, así como hincar un poquito. A veces he pensado en el efecto de nosotros con nuestros pacientes, pero del texto bíblico conmigo, efecto placebo y efecto nocebo de las palabras. Y se los dejo como picando para que lo pensemos. El efecto placebo y el efecto nocebo de las palabras. Positivo y negativo que tienen nuestras palabras y que eventualmente ejerce la palabra de Dios en nosotros. Y Dios sabe que esa palabra ejerce efecto. Nada, se lo dejo picando, pero hay tanto en torno a esto en la palabra. Es alucinante cuando uno se mete en el texto bíblico de y lo empezás a escarbar, porque te das cuenta que a todos en la historia le pasó lo mismo que nos pasa a nosotros hoy, en diferentes cosas. El ser humano siempre fue ser humano, y los problemas siempre fueron parecidos, atacando las mismas cosas, que son las mismas preguntas que nos seguimos haciendo en la mente. Nada. No sé si hay algún comentario de alguien del grupo. Con respecto al Salmo 91, cuando esta pandemia comenzó, para los hermanos de iglesia y me pasó con una amiga de la iglesia, a la que yo acerqué a la iglesia, ella era evangélica, y bueno, yo le mostré algunas cuestiones dogmáticas, ella era una mujer de mucha fe, pero ella estaba convencida, e incluso se planteó, creo que fue en la primera reunión virtual, la primer culto virtual, que creo que fue muy inteligente explicarle, y uno de los hermanos preguntó, ¿por qué motivo, siendo hijos de Dios, podían verse afectados? Que ellos consideraban que eran inmunes, a ellos entiéndase, el COVID, la peste no les iba a llegar. Y la verdad, nosotros sí sabemos que es inexplicable, es así, como dice el doctor Gustavo, hay cosas que no tienen explicación, que algún día no serán explicadas y no las podemos discutir porque somos tan infinitos que son difíciles, son cuestiones difíciles, al que las pasa son muy difíciles. Solo Dios sostiene y solo quien las vive, en su relación con Dios puede llegar a entender algo. Es muy difícil. Eso a veces, el silencio de cuando estuvimos estudiando en aquella época la escuela sabática, el libro de Job, ese silencio que a veces uno hace cuando va a dar los informes o cuando tiene que dar una mala noticia, yo creo que es saludable. Hay momentos que no. Nada se puede decir. Pero
Gracias, gracias, muchas gracias. Sí, hola. Sí, Silvia, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? No me ves Hola ahora. Silvia, No me ¿cómo ves, estás? pero te veo. ¿Cómo estás? Bueno, Bien, bien. hay muchas dimensiones y me pareció muy linda la charla, Gustavo. Yo creo que hay una dimensión que nosotros no manejamos y que es la dimensión eterna. Y que nosotros no nos damos cuenta a veces y tenemos el día a día y no tenemos la eternidad, que lo tiene Dios únicamente, ¿no? A mí me pasó también que me pasaron varias cosas, pero sin entrar en detalle, yo siempre digo, bueno, hay cosas que no entiendo, pero se las voy a preguntar a Jesús cuando esté en el cielo. Lo dejo para ese momento, ¿no? Coincido que a veces los que queremos consolar a alguien, más bien le hacemos mal. Me acuerdo yo, a mí me hubiera gustado tener varios hijos y quedé embarazada y perdí el bebé. Y después no tuve más. Y bueno, el asunto es que para mí fue un dolor muy grande, porque ese embarazo para mí fue muy importante porque yo había tenido cáncer de mama. Y después de haber tenido esa enfermedad, quedar embarazada para mí fue tocar el cielo con las manos, ¿no? Y sin embargo terminó así. Entonces, ya era un baldón mi situación porque yo era la única adventista prácticamente en mi familia y la única que tuvo cáncer. Y después la que le pasa esto, ¿no? Y bueno, son cosas que a veces uno dice, pero ¿por qué pasó esto? Y a mí me conmovió muchísimo todo esto, y yo escribí algo incluso sobre el tema, ¿no? Al Señor, hablándole. Pero el único que me pudo sacar de eso fue Él. Porque uno siente como que abajo de los pies no hay nada, como que no tenés un sustento, como que, ¿ahora qué hago? ¿Qué pienso? ¿Qué creo? Pero se manifestó el Señor con tanto amor, con tanto cuidado, con tanta protección hacia mí, a pesar de que me pasó lo que me pasó, a pesar de que tuve cáncer, a pesar de que a los 34 años tenía el cuerpo que no era el que yo tenía, a pesar de que tenía que enfrentar la vida en desventaja, a pesar de que después me casé con una persona que se apartó de la fe, perdí mi bebé, y un montón de cosas, ¿no? Pero el Señor siempre estuvo ahí al lado mío, me sostuvo, me fortaleció, y yo sé que todo eso que me pasó no es la voluntad de Dios. Como a veces te dicen, y bueno, si es la voluntad de Dios, cuando me venían a visitar que yo había perdido el bebé, me decían, si es la voluntad de Dios, yo tenía ganas de decirle, cerrar la boca. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios que muera un bebé? No es la voluntad de Dios. Yo estoy segura que no es. Pero es que en este mundo pasa todo al revés de lo que es la voluntad de Dios. Porque es un mundo que está en rebeldía con Dios. Entonces estamos en medio de una guerra, como decías vos, y en la guerra pasa de todo. En la guerra pasa de todo, y a veces pasan cosas que nosotros no las entendemos. Pero hay alguien que no se olvida de vos, Gustavo. Y hay alguien que nunca se olvidó de mí. Te digo algo, el Señor me dio un cachetazo a mí, a esta altura, a los 64 años. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que yo no entendí en mi vida, ahora las entiendo con mi esposo. Porque él es un regalo tan grande que me dio Dios. No está acá al lado mío ahora, pero lo digo con todo cariño. Es un hombre maravilloso, un hombre en el cual yo encuentro todas las respuestas, porque yo decía, Señor, y esto y aquello, ahora me dice, lo tenés a Rafael, me dice. Así como sufrí muchísimo por eso, también no merezco la alegría y el amor que tengo con este hombre, ¿no? Con este marido que Dios me dio ahora. Bueno, una de cal y una de arena, ¿no? A veces el Señor nos toca el corazón de distintas maneras, y yo crecí en la fe, estoy agradecida al Señor y realmente amo a Dios. Gracias, Silvia. Creo que ahí había levantado la mano Rodrigo. Que me hace reflexionar bastante también la parte de allá del capítulo 1, el versículo 6, a partir del versículo 5 más o menos, a donde dice, vino también Satán, en el hebreo está escrito Gan ha-Satán, o sea, en el hebreo el artículo no viene ante un nombre propio, quiere decir que eso no está diciendo directamente que es el nombre de Satanás,
está con letra mayúscula acá en la traducción, pero lo que quiere decir el texto original es que es la función de Satán, o sea, la función de promotor, de que quien te va a promover, te va a acusar. Entonces, Dios, adelante de todos los que estaban, todos los representantes que estaban ahí en el momento, acepta el desafío porque Dios conocía a Job. Y por conocer a Job, a veces nosotros, lo que tenemos de reflexión para nosotros, es que a veces nosotros no pensamos que quizás esté pesado la misión que nos ha dado Dios, ¿no? A veces un poquito peleada, un poquito dura, pero en realidad Dios nos conoce. Y aunque esté delante de todos, Dios te conoce tanto a punto de confiarte en vos. ¿O qué quiere decir? Que no importa la misión que tenés en el momento, Dios te conoce y no te va a dar una misión más grande que no puedas cumplir. Gracias, Rodrigo. Gracias. Lilian. Ahí estaba. Bueno, yo soy Lilian y me invitó Marcos hoy para la reunión y gracias, doctor, por el mensaje. Hoy por la mañana yo estaba trabajando ahí en la huerta, acá en la casa, y estaba preguntando a Dios algunas cosas que yo he pasado de una manera seguida, repetidas veces, situaciones parecidas. Y justamente yo fui a sacar la basura así más cerca de los árboles y hay un río. Y me senté ahí y empecé a hablar con Dios. Y me imaginé en el cielo cómo serán las cosas. Y incluso yo dije al Señor así, Señor, quizá yo necesito aprender algo por estar pasando por eso. Quizá yo estoy pagando algo que yo hice en el pasado con alguien. Y yo necesito entender, necesito que me den la madurez espiritual para, porque muchas veces cuando yo reclamo al Señor, yo pienso que no estoy siendo submisa, que estoy siendo mala, que no puedo ir al cielo así. Y esta semana todo pasé muy afligida, no tenía paz. Y hoy yo quise llorar, dice Señor, por favor, hablas conmigo para que yo pueda entender. Yo soy mala, hay algo que quiere decirme, hay algo que quiere enseñarme por esas cosas que estoy pasando. Y yo me acuerdo una vez, yo tenía los senos muy grandes, demasiado, mi espalda me dolía mucho y he pasado muchos bullying en la escuela. Y yo pensaba que Dios no se importaba con eso, porque yo intenté muchas veces hacer cirugía y nunca daba. Y yo a veces hablaba con el Señor, mira mis senos, ¿cómo me voy a casar así? Yo tenía 18 años. ¿Y cómo me voy a casar así? Mira eso. Y así se caía, era muy grande, me dolía mucho. Y yo pensaba así, bueno, en el cielo entonces todo va a ser perfecto, está bien, voy a seguir mi vida con esto. Y estoy segura que pasamos por momentos de dificultad en este mundo, pero como habló Silvia, Dios también nos recompensa, así como hizo con Job. Y en el tiempo de Dios, en su momento, de momento que yo no esperaba, cuando yo lancé en sus manos mi problema que yo no había más cómo arreglar en mi cabeza, el Señor solucionó. Yo hice la cirugía, me sorprendió de una manera y como que yo renací de nuevo, soy una nueva persona. Y hoy vino este complemento del mensaje que ni todos necesitamos aceptar en el sentido que Dios quiere así, que estamos en una guerra y tenemos que tener como cristianos esta maturidad espiritual de seguir adelante, aun que nos duela, como hizo los amigos de Daniel ahí en el juego. Si Dios quiere salvarnos, que nos salve. Si no quiere, igual no nos vamos a curvar delante del Rey. Tenemos que, como cristianos, saber dónde estamos yendo, dónde queremos llegar, y el Señor nos va a conocer. Muchas gracias. 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 No sé si Fernanda. Hola. Sí. Perdón.
Dale, Brenda, te escuchamos. No, solamente quería, bueno, agradecer por el tema de hoy. Y me pareció tan importante, la verdad, esa parte que mencionaban, que no es que las cosas que nos pasan malas nos pasan por una razón. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta como, no solo como médicos, sino como cristianos. Porque muchas veces, no sé de ustedes, pero yo creo que todos pasamos en nuestra vida algún momento así muy duro, y a veces te dicen este versículo, pero la verdad que me encantó como dijo que no es que te pasa esto porque te lo mandé para que vos aprendas algo, es que te pasó esto porque estás en este mundo, pero no te solté la mano y estoy con vos. Entonces, la verdad que eso me pareció genial y quería, bueno, solamente agradecer porque me pareció increíble cómo lo dijo. A mí realmente me hizo cambiar la manera de ver este versículo, porque muchas veces lo utilizan de esa manera, pero es bueno saber que Dios está ahí a pesar de que estamos en este mundo. Gracias, gracias. Bueno, queridos colegas, si alguien más quiere hacer un comentario, si no cerramos acá y nos vamos con nuestra familia. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias por el tema, gracias a Dios que te utiliza, eso es lo más importante de todo, ¿no? Gracias a Dios que te dirige. Y ¿querés, Gustavo, hacer la oración final? Te dejo el cierre con la oración final. Bueno, cómo no. Y muchas gracias a todos, ¿eh? Fue muy lindo compartirlo. Querido Dios, muchísimas gracias porque nos regalás estas horas que estamos iniciando de sábado, de reposo, de descanso en vos y de poder específicamente tener estos momentos destinados a la intimidad con vos, con nuestros seres amados, todos los que podemos en familia. Gracias por esto, que nos regalás, que es mucho. Y particular y especialmente te pido que nos regales que progresivamente vayamos comprendiéndote a vos de una manera más profunda, más real, de tal manera que nos demos cuenta qué grande que sos, cuán grande Dios tenemos, y que no te pongamos atributos nuestros a vos, sino que respetemos como vos te nos contaste en la Biblia como sos. Nos desafía, y el dolor, el sufrimiento que nos toca pasar, no lo entendemos tantas veces, nos cuestiona, pero está bueno saber que nunca, nunca, jamás, jamás nos soltás las manos. Eso hace que nos transformemos en seres invencibles, porque vos sos invencible. Como vos sos invencible, terminamos siendo invencibles. Como decía Pablo, después de decirnos que a los que aman a Dios todo le ayuda para bien, termina diciendo, por eso entendí que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo lejos, ni lo cercano, ni la guerra, ni la paz, ni lo que sea, nos puede separar del amor tuyo. Gracias porque nos uniste y nos juntaste como médicos, como colegas, porque además de unirnos a nuestra profesión, nos une esto tan fuerte que es la eternidad con vos, que ya la empezamos acá. Solo que ahora nos tenés acá como instrumentos para que en medio de esta guerra, en medio de este desastre que hay en el mundo, contás con nosotros para poder llevar un poquito de alivio, un poquito de amor a aquellos que están sufriendo. Y yo siento mucho para nosotros esa oración de Jesús. Dios, no, casi parece Jesús decir, Dios, no te confunda, no quiero que los lleves, no te pido que los saques, déjalos ahí, los necesito, porque necesito que lleven alivio. Son mis manos, son mi corazón, son mi mirada, son mis ojos, son mis abrazos. Hacenos dignos de eso y danos la fortaleza en Jesús. En su nombre te pedimos esto. Amén. Muchas gracias, Gustavo, nuevamente. Gracias por la oración.
Y bueno, gracias por acompañarnos a todo el grupo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, como dije antes, gracias a Dios que dirige todo, ¿no? Que es el que está, siempre nos acompaña y eso es lo maravilloso. Gente, nos despedimos, un abrazo grande para todos y que tengan mañana, pues ya estamos, que tengan un hermoso sábado, ¿eh? Que Dios los bendiga muchísimo a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Feliz sábado. Feliz sábado para todos. Chao. Shalom a todos.